Si alguien pregunta, diga que ya comió y no se atreva a levantar esos ojos del suelo cuando él pase por la puerta. Su insignificancia es la única virtud que le queda. Niña, ¿entendió bien? La voz de doña Ofelia no necesitaba gritar para cortar el alma. Era un tono bajo, sibilante, como el viento frío que se colaba por las rendijas de las ventanas de aquella inmensa cocina en la hacienda La Trinidad. Ana solo asintió, apretando sus manos callosas contra el mandil mugriento, sintiendo el estómago rugir una nota dolorosa de protesta. Había un plato sobre la mesa de madera maciza, pero no era para ella. Eran las sobras de la cena de los patrones, cáscaras de papa, pedazos de grasa que el nuevo patrón había dejado en el plato, un poco de arroz que se había caído en el mantel y había sido recogido con la mano. Sí, señora, doña Ofelia, entendí, susurró Ana con la voz temblorosa, los ojos fijos en las botas de piel fina de la ama de llaves. Órale, ahora cómase eso rápido, antes de que se lo dé a los puercos. Ellos al menos dan ganancias. Usted, Ana, solo da gastos y vergüenza. Doña Ofelia le dio la espalda, la falda de tafetán negro, crujiendo con la autoridad de quien mandaba en esas tierras hacía 30 años, desde antes de que Ana naciera. La puerta se cerró de golpe. El silencio volvió a reinar en la cocina, roto solo por el crepitar de la leña en la estufa y por el sonido de la lluvia fina que empezaba a caer afuera, bendiciendo la tierra, pero enfriando los huesos de quien no tenía el calor de un abrazo. Ana miró el plato. El hambre no tiene orgullo, mi gente. El hambre es una criatura antigua y cruel que vive dentro de uno y no acepta un no por respuesta. Con las manos temblorosas, tomó aquel resto de comida. No había cubiertos para ella. Ana llevó un pedazo de papa fría a la boca, cerrando los ojos para no ver su propia humillación. Tragó el llanto junto con el alimento seco. Fue en ese exacto momento, cuando la dignidad parecía haber huido lejos de aquella hacienda, que la puerta trasera se abrió. No fue la puerta por donde Ofelia había salido, sino la que daba al jardín de invierno. Sonido de botas pesadas, pero de paso firme, resonó en el azulejo hidráulico. Ana se congeló. El pedazo de pan duro se detuvo a medio camino hacia su boca. Ella levantó los ojos, desobedeciendo la orden, y vio a Carlos, el heredero, el hombre que había pasado 10 años en la Ciudad de México estudiando leyes y que había regresado para asumir el imperio de la hacienda La Trinidad tras la muerte de su padre. Él estaba allí parado con la camisa de lino blanco ligeramente húmeda por la lluvia, los cabellos negros despeinados y una mirada que Ana nunca había visto en nadie de esa clase. Una mirada de asombro mezclado con una tristeza profunda. Miró a Ana, miró el plato de sobras revueltas, miró sus manos sucias de hollín de la estufa, sosteniendo la comida como si fuera un tesoro robado. ¿Qué es esto? La voz de Carlos era grave, llenando el ambiente, pero no había rabia en ella, había incredulidad. Ana soltó la comida en el plato como si se hubiera quemado los dedos. Se encogió, intentando hacerse más pequeña de lo que ya era, intentando desaparecer en las sombras proyectadas por el quinqué de querosén. Perdón, don Carlos, perdón, yo tenía hambre. Doña Ofelia dice que yo podía. Yo no quería ensuciar la vista del señor. Carlos dio 2 pasos al frente. La luz del quinqué iluminó su rostro. Él no parecía un patrón a punto de castigar a un sirviente. Parecía un hombre viendo un crimen contra la humanidad suceder dentro de su propia casa. ¿Está comiendo lo que sobró de mi plato?, preguntó, cada palabra saliendo lenta, dolorosa. Es comida buena, señor. Se lo agradezco. Dios bendiga la abundancia de la hacienda La Trinidad. Ana respondió rápido, el miedo haciendo que su corazón le latiera en la garganta. Carlos cerró los ojos por un segundo y respiró hondo. Cuando los abrió, brillaban,
no de lágrimas, sino de una determinación feroz. Caminó hasta la mesa, jaló una silla, la silla que doña Ofelia usaba para vigilar a las cocineras, y se sentó frente a Ana. «Alto», dijo él suavemente, «no vuelva a comer eso nunca más». «Pero señor, yo...» «¿Cuál es su nombre?». Él la interrumpió, inclinándose hacia adelante, ignorando la suciedad de la mesa, ignorando el hollín, ignorando el abismo social que existía entre el dueño de miles de hectáreas de tierra y la muchacha que dormía en el cuartito de atrás. «Ana, señor. Ana». Él repitió el nombre como si lo probara en la lengua. «Ana, mírame». Ella obedeció temblorosa. Los ojos de Carlos eran del color de la tierra fértil después de la lluvia. Eran ojos que veían. Por primera vez en años, Ana sintió que alguien la veía, no como una herramienta de trabajo, no como un estorbo, sino como una persona. Nadie, ningún animal debe comer lo que se ha desechado en esta casa mientras yo sea el dueño, dijo Carlos. Y entonces hizo algo impensable. Extendió la mano y tocó levemente el brazo de Ana. «Estás temblando. ¿Es de frío o de miedo?» «De todo un poco, señor», confesó ella, una lágrima solitaria escapando y trazando un camino limpio en su rostro sucio. Carlos se levantó abruptamente. La silla rasgó el suelo con un sonido agudo. «Ven conmigo». «¿Qué?» «No, señor. Doña Ofelia me va a matar. No puedo salir de la cocina a esta hora. Yo soy el dueño de la hacienda La Trinidad, Ana, y yo le estoy diciendo, venga conmigo ahora». El corazón de Ana se disparó. ¿Qué haría él? ¿La llevaría a la sala? ¿La expulsaría? Pero había algo en su voz. No era una orden de patrón, era una petición de auxilio de un alma que acababa de despertar a la realidad. Y fue allí, en ese instante suspendido entre el miedo y la esperanza, que el destino de Ana y Carlos fue sellado. No con un beso, no con una promesa de amor eterno, sino con un plato de comida negada y una mano extendida. Ay, mi gente, el corazón se me acelera, ¿verdad? Imagínense nomás el desespero de esta muchacha, Ana, teniendo que comer migajas, y la sorpresa de este joven, Carlos, descubriendo la crueldad bajo su propio techo. ¿Cuántas veces uno juzga a quien tiene mucho, creyendo que no tiene corazón? ¿Y cuántas veces uno sufre en silencio, pensando que nadie ve nuestro dolor? Pero Dios ve, y a veces usa los caminos más retorcidos para cruzar dos vidas. Si usted ya sintió en carne propia el frío de la injusticia, o si cree que el mundo da vueltas y que la humillación de hoy puede ser la honra de mañana, le pido ahora con todo el cariño, suscríbase aquí en nuestro canal Cuentos del Corazón. Deje su me gusta en este video, porque eso ayuda a que esta historia llegue a más corazones que necesitan esperanza. Y cuénteme aquí, en los comentarios, de qué parte de nuestro México lindo está siguiendo la historia de Ana y Carlos. Quiero mandarle un abrazo. Vamos a ver qué va a hacer Carlos ahora, porque siento que a doña Ofelia no le va a gustar nada de esto. La hacienda La Trinidad no era solo un pedazo de tierra, era un reino, situada en el corazón del interior, donde las lomas se desplegaban en olas verdes hasta perderse de vista. La propiedad era famosa por su café, el oro negro, que sustentaba generaciones de la familia de Carlos. La casa grande, una casona colonial de paredes blancas y ventanas azules, se erigía en la cima del cerro más alto, vigilando el valle como un gigante dormido. Pero como todo reino, aquel también tenía sus sótanos oscuros, y Ana conocía bien la oscuridad. Había llegado a la hacienda siendo niña, huérfana de padre y madre, traída por un tío lejano, que debía favores al antiguo coronel, padre de Carlos. «Ella sirve para el trabajo ligero», había dicho el tío, antes de desaparecer en la carretera polvorienta, dejando atrás a una niña de 12 años, con un vestido de percal descolorido y un par de ojos asustados. Desde entonces,
Ana había crecido entre las ollas, el lavadero y las órdenes bruscas de doña Ofelia. Doña Ofelia, la ama de llaves, era una mujer seca, no solo de cuerpo, sino de espíritu, viuda joven, sin hijos. Había transferido toda su amargura a la administración de la casa. Para ella, el orden y la limpieza valían más que la vida de cualquier empleado. Y Ana, con su juventud silenciosa y una belleza que empezaba a despuntar, a pesar de la suciedad y los harapos, era el blanco favorito de su desprecio. Ofelia veía en Ana algo que ella misma había perdido, la posibilidad de ser amada, la suavidad, la luz. Y nada molesta más a la oscuridad que una rendija de luz. Carlos, por otro lado, era un misterio para Ana. Él había partido a la Ciudad de México cuando ella aún era una niña. Las noticias que llegaban eran de un joven estudioso, serio, que prefería los libros a las fiestas. Cuando el viejo coronel falleció, hace 3 meses, Carlos regresó, pero regresó diferente de lo que todos esperaban. No era arrogante, no gritaba, no andaba a caballo azotando el aire. Él era silencioso. Pasaba horas en la biblioteca o caminando por los cafetales con esa mirada distante de quien carga un peso invisible. Se decía en la cocina que había perdido a una novia en la capital, víctima de una fiebre repentina. Se decía que había vuelto con el corazón cerrado con llave, pero Ana nunca se había atrevido a mirarlo directamente hasta aquella noche. Volviendo a la escena en la cocina, la lluvia afuera arreciaba, golpeando con fuerza las tejas de barro. El sonido del agua corriente parecía lavar el mundo, pero dentro de aquella casa la tensión era palpable. Carlos caminaba al frente, sus pasos resonando en el largo pasillo que conectaba el área de servicio al comedor principal. Ana lo seguía encogida, intentando pisar ligero para no ensuciar la alfombra persa que cubría el piso encerado. Sentía vergüenza de su ropa, de su olor a humo, de sus manos ásperas. Al llegar al comedor, la mesa aún estaba puesta, aunque la cena ya había sido servida y recogida. El candelabro de cristal colgaba del techo alto, sus velas proyectando sombras danzantes en las paredes decoradas con cuadros de ancestros severos. «Siéntese», dijo Carlos, señalando una de las sillas de respaldo alto, tapizada en terciopelo rojo. «Don Carlos, por favor», Ana suplicó, las manos juntas en oración. Si doña Ofelia me ve sentada en la silla del patrón. Doña Ofelia trabaja para mí, Ana, y esta casa es mía. Siéntese». Ana se sentó en la punta de la silla, lista para saltar y correr en cualquier momento. El terciopelo era suave, cálido. Ella nunca había sentido algo tan noble en su piel. Carlos fue hasta el aparador. Había una frutera de plata llena de frutas de la estación y una charola cubierta con un paño de lino. Él levantó el paño. Panes frescos, pan de elote, queso añejo. Él tomó un plato de porcelana fina, de esos que Ana solo tocaba para lavar con extremo cuidado, bajo amenaza de descuento en el salario si se rompía, y comenzó a servir. Puso 2 rebanadas gruesas de queso, un pedazo generoso de pan de elote y una manzana roja y brillante. Después sirvió un vaso de leche fresca de una jarra de cristal. Él puso el plato frente a Ana. «Coma», dijo, «coma como una persona, no como una sombra». Ana miró la comida. El olor del queso y del pan de elote invadió sus narinas, haciendo que su boca salivara de una manera dolorosa. Miró a Carlos. Él estaba recargado en el aparador, brazos cruzados, observándola. No había lástima en su mirada, había justicia. «¿Por qué hace esto, señor?», preguntó ella con la voz en un hilo. Carlos suspiró, pasando la mano por sus cabellos negros. «Porque pasé los últimos 10 años estudiando sobre leyes, sobre derechos, sobre cómo el mundo debería ser justo. Y llego a mi propia casa y encuentro esto». Él señaló la cocina de donde habían venido. «Encuentro la barbarie bajo mi techo,
Perdí el hambre, Ana. Perdí el hambre de comida, de vida, de todo, desde que regresé. Pero verla comer esas sobras, eso me dio un hambre diferente, hambre de hacer lo que es correcto. Ana no entendió todo lo que él dijo, pero entendió el sentimiento. Con las manos temblorosas, tomó el pan de elote. La primera mordida fue como un abrazo por dentro, el sabor del maíz, la suavidad. Cerró los ojos y sin poder controlarse, comenzó a llorar. Comía y lloraba. Lágrimas gruesas caían sobre el plato de porcelana, mezclándose con el queso. Carlos no se movió. Solo observó, sintiendo un nudo en la garganta que no sentía hacía mucho tiempo. El dolor de aquella muchacha era tan puro, tan crudo, que rompía la armadura de indiferencia que él había construido alrededor de sí mismo tras la muerte de su prometida. Cuando Ana terminó, se limpió el rostro con la manga del vestido, avergonzada. «Gracias, señor. Dios se lo pague al doble. Yo nunca comí algo tan bueno». «Mañana», dijo Carlos con voz firme, «usted ya no trabajará en la cocina». Ana abrió los ojos de par en par. El pánico regresando. «¿Me va a despedir, señor? Por el amor de Dios, don Carlos, no tengo a dónde ir». «El mundo allá afuera es peligroso para una muchacha sola. Yo hago cualquier cosa. Yo limpio el chiquero. Yo...» «Calma, Ana». Carlos se acercó y en un gesto impensado le sujetó las manos que gesticulaban frenéticamente. Las manos de él eran cálidas y suaves, las de ella frías y callosas. El contraste era chocante. «No la voy a despedir. Dije que ya no trabajará en la cocina. Usted trabajará aquí en la casa, ayudando en la biblioteca, cuidando las flores, sirviendo la mesa. Pero doña Ofelia, ella dice que soy torpe, que no sirvo para estar cerca de las visitas. Doña Ofelia tendrá que aprender que quien decide quién sirve o no en esta casa soy yo». En ese momento, pasos rápidos y duros se escucharon en el pasillo. La puerta del comedor se abrió con estruendo. Doña Ofelia estaba allí. Usaba un batín de seda oscura sobre el camisón y sus cabellos canosos estaban recogidos en una trenza severa. Su rostro estaba pálido de furia contenida. Miró la escena. El patrón, el heredero de la hacienda La Trinidad, sosteniendo las manos de la criada mugrosa, sentada en la mesa principal, con un plato de porcelana fina frente a ella. El silencio que siguió fue pesado, cargado de electricidad. «Don Carlos», dijo Ofelia, con la voz temblorosa de indignación, «¿puedo saber qué significa este espectáculo? Esa criatura sentada en la mesa de su difunta madre». Ana intentó retirar sus manos, pero Carlos las sujetó firme. Él se giró lentamente hacia la ama de llaves, sin soltar a Ana. «Significa, Ofelia, que las reglas de la hacienda La Trinidad cambiaron. A partir de hoy, Ana no come más sobras, y a partir de mañana deja la cocina y pasa a ser mi auxiliar personal en la organización de la casa». Ofelia dio un paso hacia atrás, como si hubiera recibido una bofetada. Sus ojos pequeños y oscuros fusilaron a Ana con un odio tan intenso que la muchacha sintió un escalofrío en la espalda. «Usted no sabe lo que está haciendo», siseó Ofelia. «Esa niña está maldita, trae mala suerte. Su tío la dejó aquí porque no la aguantaba. Ella tiene mala sangre, don Carlos. Mezclarse con esa gente, eso va a manchar el nombre de la familia. Lo que mancha el nombre de mi familia, Ofelia, es la crueldad», replicó Carlos, soltando las manos de Ana y poniéndose de pie, imponiendo toda su estatura. «Y no voy a tolerar más crueldad aquí. Prepare un cuarto para ella, un cuarto de huéspedes». «¿Un cuarto de huéspedes?», casi gritó Ofelia. «¿Para la lavaplatos? ¿Para Ana? Y si usted no está satisfecha con mis órdenes, Ofelia, el camino es el mismo que la trajo aquí hace 30 años». Ofelia apretó los labios hasta que se le pusieron blancos. Sabía cuándo había perdido una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar.
Miró a Ana una última vez, una mirada que prometía venganza silenciosa, lenta y dolorosa. «Como usted desee, señor», dijo ella con una reverencia burlona, «pero no diga que no le avisé cuando la desgracia toque a su puerta. Recuerde esta noche». Ofelia giró sobre sus talones y salió, dejando un rastro de perfume antiguo y rencor en el aire. Ana estaba paralizada. Un cuarto de huéspedes. Auxiliar personal. Aquello parecía un sueño, pero el miedo a Ofelia era una pesadilla muy real. «Señor, ella me va a odiar para siempre», susurró Ana. «Deje que odie», dijo Carlos, mirando la puerta por donde la ama de llaves había salido. «Su odio no podrá tocarla mientras yo esté aquí. Ahora vaya a su cuartito hoy, recoja sus cosas. Amanecerá un nuevo día». Ana se levantó. Las piernas le temblaban. Hizo una reverencia torpe. «Gracias, don Carlos. Gracias». Corrió hacia la cocina, el corazón latiéndole desbocado. Mientras atravesaba el pasillo oscuro, no podía dejar de pensar en los ojos de Carlos. Por primera vez en su vida, Ana sintió que no estaba sola en el mundo, pero también sintió el peso de la amenaza de doña Ofelia. «Mala sangre», había dicho ella. Ana no sabía lo que aquello significaba, pero sabía que la ama de llaves haría todo para probar que tenía razón. Aquella noche, acostada en su camastro duro en el cuartito de atrás, escuchando la lluvia, Ana no durmió. Tocó la mano que Carlos había sujetado. Aún parecía cálida. Mientras tanto, en el piso de arriba, Carlos observaba la lluvia desde la ventana de su habitación. Encendió un puro, algo que rara vez hacía. La imagen de Ana comiendo las sobras no salía de su cabeza. Había una dignidad herida en ella que le recordaba su propio dolor. Él había perdido a la mujer que amaba. Ana había perdido todo desde la cuna. «Tal vez», pensó él, soltando el humo en el aire frío, «tal vez podamos salvarnos. O tal vez Ofelia tenga razón y yo solo esté trayendo problemas a casa». Él no sabía, pero en el cuarto de la ama de llaves, a la luz de una vela casi consumida, doña Ofelia escribía una carta. No era una carta misteriosa para afuera, sino anotaciones en su diario de gastos, donde ella controlaba todo. Pero en la última página escribió solo una frase con la letra temblorosa de rabia. «La maleza debe ser cortada de raíz antes de que ahogue la flor. Ana no estará aquí hasta la próxima luna llena». El día siguiente amaneció con un sol pálido, intentando romper las nubes grises. La hacienda. La Trinidad despertaba con el canto de los gallos y el mugido del ganado en el pasto. El olor a café recién hecho invadía la casa grande, pero esta vez Ana no estaba en la orilla de la estufa colándolo. Ella estaba parada en medio del zaguán, sosteniendo su bulto de ropa, 2 vestidos viejos y un peine roto, esperando. Las otras criadas pasaban junto a ella cuchicheando, mirando de reojo. La noticia había corrido rápido. La muchacha de la cocina se iba a convertir en dama de compañía. La envidia tiene el sueño ligero y despierta temprano. Carlos bajó las escaleras, vestido para las faenas del campo, con botas de montar y sombrero en mano. Se detuvo al ver a Ana. Ella había intentado arreglarse el cabello, sujetando los mechones rebeldes con pasadores oxidados y lavarse el rostro con jabón de ceniza hasta que la piel le quedó roja. «Buenos días, Ana», dijo él, la voz resonando en el zaguán. «Buenos días, don Carlos. Venga, le mostraré dónde va a quedarse y después quiero que me acompañe al pueblo. Necesitamos comprarle ropa decente». Un murmullo recorrió el pasillo donde las criadas espiaban. Ropa nueva comprada por el patrón. Ana sintió el rostro arder. «Y señor, no es necesario. Yo puedo remendar». «Ana», la interrumpió él, pero con una leve sonrisa en la comisura de los labios.
Usted ahora representa la casa principal de la hacienda La Trinidad, y yo no quiero remiendos en mi vida. Basta de remiendos. Vamos a empezar de cero. Le extendió el brazo para que ella lo sujetara como una dama. Ana miró el brazo de él, luego su propio brazo cubierto por la tela gastada. Era un abismo, pero Carlos esperaba. Con el corazón en la boca, ella tocó levemente su brazo. En lo alto de la escalera, escondida en las sombras del entresuelo, doña Ofelia observaba. Sus ojos eran ranuras de hielo. Vio el toque, vio la sonrisa tímida de Ana y vio la protección en el gesto de Carlos. «Aprovecha mientras dure, muchacha», susurró Ofelia a las sombras, «porque entre más alto subas, más fuerte será la caída y yo me aseguraré de que te rompas en 1000 pedazos». Lo que Ana y Carlos no sabían era que la hacienda La Trinidad guardaba secretos en sus paredes y que doña Ofelia conocía cada uno de ellos. Secretos sobre el pasado de la familia de Carlos y tal vez secretos sobre la propia origen de Ana, que ni ella misma conocía. Mientras la calandria se preparaba para llevarlos al pueblo, el viento cambió de dirección, trayendo olor a tormenta. El amor podía estar naciendo de lo improbable, pero el odio ya estaba enraizado, esperando solo la primera gota de lluvia para florecer en espinas. Y así la calandria partió, levantando polvo en el camino de Tierra Roja, llevando a un hombre que buscaba redención y a una mujer que buscaba supervivencia, sin saber que en realidad iban al encuentro del mayor desafío de sus vidas. El camino de tierra que conectaba la hacienda La Trinidad con el pueblo más cercano estaba flanqueado por árboles de flores amarillas que en esa época del año estallaban en un vibrante amarillo, cubriendo el suelo como una alfombra dorada tejida por los ángeles. Pero Ana no veía la belleza del paisaje. Sentada en el banco de la calandria junto a Carlos, mantenía las manos apretadas en su regazo, los nudillos blancos de tanta tensión. El vaivén del vehículo hacía que su hombro rozara ligeramente el brazo de él de vez en cuando, y a cada toque ella sentía una descarga eléctrica recorrer su espina dorsal, una mezcla de pavor y una fascinación prohibida. Carlos, por su parte, mantenía los ojos fijos en el horizonte, guiando al caballo con manos firmes y experimentadas. El silencio entre ellos no era vacío, estaba lleno de palabras no dichas, de preguntas que flotaban en el aire polvoriento. «¿Usted nunca vino al pueblo, Ana?», preguntó él sin desviar la mirada del camino, su voz grave rompiendo el trance de la muchacha. Ana se sobresaltó. «Solo cuando llegué, señor, con mi tío, pero era pequeña y estaba llorando mucho. No vi nada». Después de eso, doña Ofelia decía que el lugar de una criada era dentro de los muros, que la calle era perdición. Carlos apretó la mandíbula. Con cada nueva revelación sobre la vida de Ana, la imagen de Ofelia se volvía más monstruosa en su mente. ¿Cómo alguien podía encerrar a un pájaro y convencerlo de que el cielo era peligroso? La calle no es perdición, Ana. La calle es el mundo. Y el mundo pertenece a todos, no solo a quien tiene apellido. Llegaron al pueblo poco antes del mediodía. Era un lugarejo sencillo, con casas encaladas de blanco y una imponente iglesia principal en el centro de la plaza. El movimiento se detuvo cuando la calandria de los Trinidad estacionó frente a la tienda de abarrotes de don Tobías. Los hombres se quitaron los sombreros. Las mujeres cuchicheaban detrás de abanicos improvisados. Ver al joven Carlos Trinidad ya era un evento. Verlo acompañado de una muchacha con ropa de criada en el asiento delantero y no en la caja de carga era un escándalo silencioso. Carlos bajó y, ignorando las miradas, dio la vuelta y le extendió la mano a Ana. «Venga». Ana dudó. El suelo de adoquines parecía quemar. Sentía las miradas de la gente como agujas en su piel. «Saben», pensó ella, «saben que no soy nadie, saben que estoy sucia». Pero la mano de Carlos seguía allí,
firme, esperando. Ella la tomó. Al bajar, tropezó levemente con el dobladillo de su falda gastada, y Carlos la sostuvo por la cintura por un breve segundo. Fue suficiente para que el murmullo en la plaza aumentara. Dentro de la tienda, el olor a bacalao, tabaco en rollo y telas nuevas se mezclaba en un aroma que para Ana era el olor de la riqueza. Don Tobías, un hombre bajo y calvo con un bigote encerado, corrió a atenderlos, secándose las manos en el delantal. Don Carlos, qué honor. ¿A qué debemos la visita? ¿Necesita herramientas, semillas? Necesito vestidos, Tobías, para la señorita Ana. El comerciante miró a Ana de arriba abajo, con una mirada de desprecio que no logró disimular a tiempo. ¿Para ella? Tobías soltó una risa nerviosa. Don Carlos, con todo respeto, tenemos telas de algodón crudo en la parte de atrás, excelentes para uniformes de sirvienta, baratitos y duraderos, que son una maravilla. El aire en la tienda se enfrió. Carlos dio un paso al frente, acercándose al mostrador. Su voz bajó un tono, volviéndose peligrosamente tranquila. No pedí uniformes, Tobías, pedí vestidos, y no quiero lo que está en la parte de atrás. Quiero ver lo que tiene de mejor. Telas ligeras, colores claros y zapatos. Ella necesita zapatos que no le lastimen los pies. Don Tobías tragó saliva, dándose cuenta del error. El dinero de los Trinidad sustentaba la mitad de aquel comercio. Claro, claro. Perdón, señor. Por aquí, por favor. La hora siguiente fue un borrón para Ana. Fue llevada a un rincón de la tienda donde las telas finas estaban expuestas. Carlos no entendía de moda femenina, pero entendía de dignidad. Él señaló una tela azul claro, del color del cielo mañanero, y otra de un tono crema suave, con pequeñas flores bordadas. Ese azul, dijo él, combina con... Se detuvo, mirando a Ana, que estaba encogida en un rincón. Combina con la libertad. Cuando Ana salió del probador improvisado vistiendo el vestido azul, la tienda enmudeció. El corte era sencillo, pero la tela caía suavemente sobre su cuerpo delgado, realzando una elegancia natural que los harapos escondían. El azul iluminaba su piel morena y hacía que sus ojos castaños parecieran color miel. Ella caminó hasta el gran espejo oval en el centro de la tienda. Por primera vez en 20 años, Ana se vio a sí misma, no a la criada, no a la huérfana, no a la sirvienta. Vio a una mujer. Llevó las manos a su rostro, tocándose las mejillas, incrédula. Soy yo, susurró ella, con la voz ahogada. Don Carlos, soy yo misma. Carlos observaba de lejos, recargado en una pila de sacos de café. Su corazón, que él juraba estar muerto y enterrado junto con su esposa, dio un sobresalto extraño, doloroso y vivo. Ella era hermosa, no una belleza de salón, artificial y empolvada, sino una belleza silvestre, resistente, como una flor que nace en la grieta de la roca. «Es usted, Ana», respondió él suavemente. «Es quien siempre ha sido, solo que ahora el mundo puede ver». Ana comenzó a llorar, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Era el llanto de quien se quita una armadura pesada después de una vida entera cargándola. La vuelta a la hacienda La Trinidad fue diferente. El sol ya se ponía tiñendo el cielo de morado y naranja. Ana, ahora vestida de azul y calzando zapatillas nuevas, se sentía otra persona. Pero a medida que los portones de la hacienda se acercaban, el miedo antiguo volvía a reptar en su estómago. Doña Ofelia estaría esperando, y así fue. Cuando la calandria se detuvo frente a la casa grande, la ama de llaves estaba en la terraza parada como una estatua de sal. A su lado, otras dos criadas, María y Juana, espiaban con los ojos muy abiertos. Carlos bajó y ayudó a Ana. Cuando los pies de ella, calzados con los zapatos nuevos, tocaron el suelo,
Ofelia bajó los escalones de la terraza. Su mirada recorrió a Ana de arriba abajo, deteniéndose en la tela fina del vestido. Una sonrisa gélida, casi imperceptible, curvó sus labios finos. «Veo que el paseo fue provechoso», dijo Ofelia, con la voz goteando ironía. «La Cenicienta del cafetal obtuvo ropa de princesa. Pero cuidado, don Carlos, ropa nueva no cambia el alma de quien la viste. Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza». «Guárdese sus proverbios venenosos, Ofelia», replicó Carlos, pasando junto a ella y guiando a Ana hacia adentro. «Ana, vaya a su nuevo cuarto. Descanse, mañana empezaremos a organizar la biblioteca». Ana subió las escaleras, sintiendo la mirada de Ofelia quemándole la espalda. El cuarto de huéspedes era sencillo, pero para Ana parecía un palacio. Tenía una cama con sábanas blancas y perfumadas, una ventana que daba al jardín y, lo más importante, una puerta que ella podía cerrar. Aquella noche, Ana no cenó en la cocina. Carlos ordenó que le llevaran una bandeja a su habitación. Fue la primera vez que Ana comió sola en paz, sin tener que tragar la comida con prisa. Pero la paz en la hacienda La Trinidad era una tela fina, a punto de romperse. Al día siguiente, la rutina de la casa cambió. Ana, en lugar de fregar el piso, estaba en la biblioteca. Una habitación inmensa, con olor a papel antiguo y madera. Carlos estaba allí sentado al escritorio, revisando libros de contabilidad. Yo no sé leer muy bien, señor», confesó Ana parada frente a una inmensa estantería. «Solo sé juntar las letras que el padre me enseñó cuando era niña». Carlos levantó los ojos de los papeles. «No hay problema, aprenderá. Pero por ahora necesito que sacuda el polvo de estos libros y los organice por tamaño y color. Mi cabeza es un desorden, Ana. Necesito que al menos el ambiente a mi alrededor esté en orden». Pasaron la mañana así, trabajando en silencio, un silencio de compañía. De vez en cuando, Carlos se detenía y la observaba. Había una ligereza en sus movimientos que él no había notado antes. Y Ana, por su parte, observaba al patrón. Veía las arrugas de preocupación en su frente, la sombra de tristeza que nunca salía de sus ojos. «Usted la extraña mucho, ¿verdad?». La pregunta escapó de la boca de Ana antes de que pudiera contenerla. Carlos se paralizó. El aire en la biblioteca se volvió pesado. «¿De quién?». «De su esposa. Se dice en la cocina que usted la amaba más que a nada». Carlos cerró el libro de contabilidad con fuerza. Se levantó y caminó hasta la ventana, dándole la espalda a Ana. La amaba. Ella era todo lo bueno que tenía. Cuando murió, se llevó mi fe consigo. Yo miraba a Dios y solo veía un tirano que me quitó la única alegría. Se giró, con los ojos llorosos. «Por eso dejé que esta casa se cayera a pedazos, Ana. Por eso dejé que Ofelia se hiciera cargo de todo. No me importaba hasta verla a usted comiendo esas sobras». Ana sintió un apretón en el pecho. Su dolor era palpable y físico. «Mi dolor me cegó», continuó él. «Pero su dolor me abrió los ojos. Es extraño, ¿no? Mi abuela decía que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Señor, tal vez necesitamos rompernos para poder ser reconstruidos de una mejor manera». Carlos sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Usted es sabia, Ana. Para quien dice que no sabe leer, usted lee el alma de las personas mejor que cualquier doctor». El momento fue interrumpido por un golpe seco en la puerta. Doña Ofelia entró trayendo una bandeja con café. Su rostro era una máscara de eficiencia, pero sus ojos brillaban con una malicia contenida. «Con permiso, don Carlos, el café...». «Ya, señor», necesitaba preguntarle, «¿usted vio el rosario de nácar de su difunta madre? ¿Aquel con la cruz de oro?». Carlos frunció el ceño. «El rosario de mamá. Está en la cajita de terciopelo en mi cuarto sobre la cómoda. Nadie toca ahí». «Pues así es». Ofelia suspiró teatralmente.
Fui a limpiar el cuarto del señor hoy por la mañana, como siempre hago, y la cajita estaba abierta y vacía. La sangre de Carlos se heló. Aquel rosario era la única remembranza física que él tenía de su madre, una reliquia familiar inestimable. ¿Cómo que vacía? Nadie entra en mi cuarto además de usted, Ofelia. Exactamente, señor. Nadie entraba hasta ayer. Ofelia giró el rostro lentamente y clavó los ojos en Ana. Ayer, mientras el señor estaba en el baño, vi a Ana saliendo del pasillo de los cuartos principales. Ella dijo que estaba perdida, buscando el cuarto de huéspedes. Ana sintió que el piso se le fue bajo los pies. «¡Mentira!», gritó Ana, el pavor apoderándose de su voz. «Yo nunca entré en el cuarto del señor. Fui directo a mi cuarto como el señor mandó». «Calma». Carlos levantó la mano. «Ofelia, esto es una acusación muy grave. Está diciendo que Ana robó el rosario de mi madre». «Yo no estoy diciendo nada, señor. Estoy diciendo que el rosario desapareció el mismo día en que una extraña, acostumbrada a la miseria, obtuvo acceso a la casa grande. La tentación es el diablo en el oído del pobre don Carlos. Oro es oro». Carlos miró a Ana. Ella estaba pálida, temblando, con los ojos muy abiertos de terror. «No puede ser», pensó él. «Ella no haría eso». Pero la semilla de la duda, plantada con maestría por Ofelia, comenzó a germinar. Él conocía la miseria humana. Sabía que el hambre y la desesperación hacían que personas buenas cometieran actos impensados. «Ana», Carlos empezó con voz vacilante, «¿usted vio ese rosario?» «No, señor, lo juro por el alma de mi madre. Nunca lo vi. Ni siquiera sé qué es nácar». «Entonces, no habrá problema si revisamos su cuarto, ¿verdad?», sugirió Ofelia con una sonrisa victoriosa en los labios. «Si ella es inocente, nada será encontrado, y yo le pediré perdón de rodillas». Ana miró a Carlos suplicando con la mirada que él la protegiera, que le creyera sin necesidad de aquella humillación. Pero Carlos era un hombre de leyes, un hombre de pruebas, y el miedo de haber perdido la remembranza de su madre hablaba más fuerte en ese momento. «Vamos a revisar el cuarto», decidió Carlos, la voz dura. La comitiva siguió hasta el cuarto de huéspedes. Ana iba detrás, llorando silenciosamente. Ofelia iba al frente, marchando como un general. Al entrar en el cuarto, todo parecía en orden. El vestido nuevo estaba doblado sobre la silla, la cama hecha. Ofelia fue directo a la pequeña cómoda al lado de la cama. Abrió la primera gaveta, nada. Abrió la segunda, nada. Entonces se agachó y miró debajo del colchón. «¿Qué es esto aquí?», dijo Ofelia, sacando algo que estaba mal escondido entre el somier y el colchón de paja. Ella levantó la mano. Colgado de sus dedos, brillando a la luz del sol que entraba por la ventana, estaba el rosario de nácar con la cruz de oro. El mundo de Ana se detuvo. El sonido desapareció. Ella solo veía el brillo del oro y el rostro de Carlos transformándose. Carlos miró el objeto, luego a Ana. Su expresión no era de rabia, era peor. Era de decepción, una decepción profunda, devastadora, de quien abrió la puerta de casa y del corazón para ser traicionado. «Ana», susurró él, la voz quebrada. «¿Por qué? Te di todo, te di comida, te di ropa, te di dignidad. ¿Por qué robaste lo único que no podía perder?» «Yo no robé», Ana gritó cayendo de rodillas. «Lo juro, don Carlos, nunca vi eso. Ella lo puso ahí. Fue ella». Ana señaló a Ofelia, pero la ama de llaves mantenía una expresión de asombro perfectamente ensayada, llevándose la mano al pecho. «Dios mío, lo está viendo, don Carlos. Además de ladrona, es mentirosa y calumniadora. Eso es lo que ocurre al meter gente de esa ralea en casa». Carlos tomó el rosario de la mano de Ofelia, lo apretó contra el pecho, cerrando los ojos. El dolor de la traición se mezclaba con la confusión.
Ana parecía tan sincera en su desesperación, pero la prueba estaba allí. «Salga», dijo Carlos sin mirar a Ana. «Señor, por favor, salga». El grito de Carlos hizo temblar las ventanas. «Salga de mi cuarto, salga de mi vista, vuelva a la cocina, vuelva al chiquero, vuelva a donde quiera, pero salga de mi vista antes de que pierda la cabeza». Ofelia sonrió. Una sonrisa que no llegó a los ojos, pero que iluminó su alma negra. Ella ganó. Ana se levantó, las lágrimas cegando su visión. No tomó sus ropas nuevas, no tomó nada. Salió corriendo del cuarto, bajó las escaleras tropezando, atravesó la cocina bajo las miradas curiosas de las otras criadas y corrió hacia la lluvia que comenzaba a caer de nuevo afuera. Corrió hasta el antiguo granero abandonado, lejos de la casa grande, y se tiró en el heno, sollozando hasta no tener más aire. El sueño había terminado. La Cenicienta se había vuelto calabaza antes de la medianoche, pero mientras Ana lloraba su desgracia sola e injustamente acusada, no se dio cuenta de que no estaba totalmente sola. En el rincón oscuro del granero, un par de ojos la observaban. No eran ojos humanos, eran ojos atentos, curiosos, que presenciaron su llegada. Y en la casa grande, Carlos se encerró en la biblioteca con una botella de whisky. Él miraba el rosario sobre la mesa. Algo no encajaba. El nudo del pañuelo, donde el rosario estaba enrollado, era un nudo marinero, un nudo complejo. Ana apenas sabía atarse los zapatos. ¿Cómo sabría hacer ese nudo? La duda, pequeña y persistente, comenzó a roer la certeza de Carlos, pero el orgullo herido gritaba más fuerte. Afuera, la tormenta se armaba, reflejando el caos en el corazón de los dos protagonistas. Y doña Ofelia, en su cuarto, acariciaba una llave antigua que llevaba en el cuello. La llave de un secreto mucho mayor que un simple robo. Un secreto que involucraba el nacimiento de Ana y el pasado de la hacienda La Trinidad. «Vaya camada de bastardos», susurró Ofelia, apagando la vela. «Su infierno apenas está comenzando». El granero de la hacienda La Trinidad era un lugar de sombras y olor a heno envejecido. La lluvia, que antes parecía una bendición, ahora sonaba como un castigo, martillando el techo de lámina con una furia que impedía cualquier pensamiento de paz. Ana estaba encogida en un rincón, sobre un montón de paja seca, abrazando sus propias rodillas. El vestido azul, aquel que horas antes la había hecho sentirse una reina, ahora estaba manchado de lodo y lágrimas, un recuerdo cruel de un sueño que duró menos que el rocío de la mañana. Ella no sentía frío solo en la piel. El frío mayor venía de dentro. Era el hielo de la injusticia. ¿Cómo podía Dios permitir aquello? Ella que siempre había rezado, que siempre había aceptado su destino con la cabeza gacha, ahora era arrojada al lodo como una ladrona. «¿Por qué, Dios mío?», susurró ella a la oscuridad. «¿Qué hice para merecer tanto odio?». Fue entonces que una voz ronca, arrastrada como piedras en el lecho de un río, respondió desde las sombras. «No fue Dios quien hizo esto, muchacha. Fue la maldad de los hombres y la maldad de una mujer que tiene al diablo en el lugar del corazón». Ana dio un salto, el corazón disparado. De las sombras emergió una figura encorvada, apoyada en un bastón de madera. Era el viejo Tadeo, el empleado más antiguo de la hacienda. Tadeo cuidaba los caballos y vivía allí en un cuartito anexo al granero. Tenía la piel arrugada como corteza de árbol y ojos que, a pesar de la catarata, parecían ver más allá de lo obvio. «Don Tadeo, usted me asustó». El viejo se acercó cojeando y le extendió una taza de peltre humeante. «Beba, es café con piloncillo, le va a calentar el alma». Ana tomó la taza con las manos temblorosas. El calor del líquido bajó quemando, pero trayendo un consuelo inmediato. «¿Usted me cree, don Tadeo?»,
preguntó ella con la voz ahogada. Todo el mundo dice que yo robé. Tadeo soltó una risa seca, sin humor. Robó. Usted no tiene valor ni para robar un huevo de gallina, muchacha. Yo conozco gente y conozco víboras. Se sentó en un fardo de heno frente a ella. Yo vi, Ana. Ana se detuvo con la taza a medio camino de la boca. ¿Vio qué? Vi a doña Ofelia entrando en su cuarto hoy por la mañana, justo después de que usted salió para la biblioteca con el patroncito. Ella miraba a los lados, igual que un tlacuache cuando va a entrar al gallinero. Llevaba algo en la mano, envuelto en un pañuelo. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez de alivio. ¿Alguien sabía? Ella no estaba loca. ¿Usted vio? Entonces usted puede contarle a don Carlos. Él le va a creer a usted. Él lo respeta a usted. Tadeo bajó la cabeza, el peso de los años curvando aún más sus hombros. El patroncito está ciego, muchacha, ciego por el dolor de su madre, ciego por la labia de esa bruja. Si yo hablo, ella me expulsa y yo soy viejo, Ana. No tengo a dónde ir. Me muero si me voy de aquí. El silencio cayó pesado entre ellos. Ana entendió. La valentía es un lujo que no todos pueden pagar. Ella no podía exigir que aquel viejo arriesgara su techo por ella. Lo entiendo, don Tadeo. Gracias por el café. Pero escuche, dijo el viejo, levantando un dedo nudoso. La mentira tiene patas cortas, pero el paso es rápido. La verdad es coja, pero siempre llega. El patroncito no es tonto. Él tiene la sangre de su padre, pero tiene el corazón de su madre. Dele tiempo al tiempo y no se vaya de aquí. Si usted huye parecerá culpa. Quédese, aguante. La tormenta siempre pasa. Mientras tanto, en la casa grande, la tormenta parecía haberse instalado dentro de la biblioteca. Carlos estaba sentado en el sillón de cuero, el rosario de nácar sobre la mesa, al lado de la botella de whisky que apenas había tocado. Sus ojos estaban fijos en el pañuelo donde el rosario había sido encontrado. ¿El nudo? Ese maldito nudo. Carlos tomó el pañuelo y lo deshizo. Luego intentó rehacerlo. Sus dedos, acostumbrados a plumas y libros, se enredaban. Aquel no era un nudo común, era un nudo de pescador, un nudo que apretaba cuanto más se tiraba. Ana apenas sabe atarse el delantal, pensó él. ¿Cómo haría ella un nudo de esos? La duda era una semilla que Ofelia no había logrado arrancar. Carlos se levantó inquieto. Necesitaba respuestas. Salió de la biblioteca y subió las escaleras, yendo hacia el cuarto de Ofelia. No llamó a la puerta. Él era el dueño de aquella casa. Al girar la perilla, encontró la puerta cerrada con llave. «Ofelia», llamó él. «Ya voy, don Carlos». La voz de ella vino amortiguada, seguida de ruidos de cajones siendo cerrados a toda prisa. Cuando la ama de llaves abrió la puerta, estaba con el batín de seda y una sonrisa nerviosa. «¿El señor necesita algo? ¿Un té para calmar los nervios?» Fue un día difícil descubrir que uno cría víboras. «¿Dónde aprendió usted a hacer nudos, Ofelia?», Carlos preguntó de repente, entrando en el cuarto sin pedir permiso. Ofelia parpadeó confusa. «¿Nudos? ¿Qué pregunta es esa, señor? Soy ama de llaves. Sé hacer nudos en sábanas, en cortinas. No hablo de nudos marineros, nudos de pescador, ese nudo en el pañuelo que estaba con el rosario». La máscara de Ofelia vaciló por un milésimo de segundo. Sus ojos se desviaron hacia un retrato antiguo sobre la cómoda. La foto de un hombre con uniforme de la marina mercante, su difunto marido. Mi marido me enseñó, señor, sabe, hace muchos años. ¿Pero qué tiene que ver eso? La niña debe haber aprendido con algún vagabundo del camino antes de venir para acá. Gente de esa calaña aprende todo tipo de artimañas. La explicación era plausible, pero el instinto de Carlos gritaba que no. Él miró alrededor del cuarto. Estaba impecable como todo lo que Ofelia tocaba, pero había algo, un olor,
olor a papel quemado. Él miró la chimenea apagada, pero vio cenizas recientes. ¿Qué estaba quemando, Ofelia? Papeles viejos, señor. Cuentas antiguas, limpieza. Usted sabe que me gusta todo en orden. Carlos la encaró. Había un muro entre ellos. Un muro hecho de 30 años de servicios prestados y una confianza que ahora estaba resquebrajada. Voy a descubrir la verdad, Ofelia, y si descubro que le tendió una trampa a esa muchacha, no habrá camino lo suficientemente largo para que huya de mi ira. Ofelia levantó la barbilla, recuperando la arrogancia. Usted está cansado. El luto y la bebida le están nublando el juicio. Vaya a dormir, don Carlos. Mañana, cuando la ladrona se haya ido, la paz volverá a reinar en esta casa. Carlos salió dando un portazo. Él no podía dormir. La imagen de Ana de rodillas, jurando inocencia, quemaba en su mente más que el whisky. La noche avanzó y la lluvia se transformó en tormenta. Rayos cortaban el cielo, iluminando los pastos como si fuera de día por breves segundos. El viento aullaba, sacudiendo las ventanas de la casa grande. En el granero, Ana no dormía. El ruido era ensordecedor. De repente, entre un trueno y otro, ella escuchó algo. No era el viento, era un relincho, un grito de animal en pánico. Ella se levantó y corrió hasta la puerta del granero. El viejo Tadeo ya estaba allí intentando ponerse una capa de lluvia rota. ¿Qué pasó, don Tadeo? El arroyo se desbordó, cerca del corral de los potros. Se rompió. Hay animales en el agua. Sin pensarlo 2 veces, sin recordar que estaba descalza, sin recordar que había sido expulsada, Ana corrió hacia la lluvia. «Muchacha, regrese, es peligroso», gritó Tadeo. Pero Ana ya era un bulto azul en la oscuridad. Ella corrió en dirección al arroyo que cortaba la propiedad. El agua lodosa rugía, llevando ramas y piedras. Y allá, en medio de la corriente, atrapado en una raíz de árbol, estaba Vendaval, el potro favorito de Carlos. Un animal negro y arisco que él estaba entrenando personalmente. El potro relinchaba, los ojos blancos de terror, el agua subiendo hasta el cuello. Ana no se detuvo. El lodo succionaba sus pies, las espinas rasgaban su vestido nuevo, pero ella entró en el agua helada. La corriente golpeó su pecho, casi derribándola. «Calma, Vendaval, calma», gritaba ella, luchando contra la fuerza del agua. En la casa grande, Carlos estaba en la ventana cuando vio el movimiento. El destello de un rayo iluminó la escena. Una figura pequeña luchando contra el río para salvar su caballo. «¡Ana!», gritó él. Salió corriendo del cuarto, bajó las escaleras, saltando los escalones, ignorando los gritos de Ofelia, que preguntaba a dónde iba. Salió a la tormenta, corriendo como un loco en dirección al arroyo. Cuando llegó a la orilla, Ana ya estaba abrazada al cuello del potro, intentando soltar la pata del animal que estaba atrapada en la raíz. El agua subía rápido. «Ana, suéltelo, se va a ahogar», gritó Carlos entrando en el agua. «No, no lo voy a dejar morir, él es importante para usted», Ana respondió escupiendo agua lodosa, con un esfuerzo sobrehumano. Movida por una fuerza que solo el amor y la desesperación dan, Ana se zambulló. Quedó sumergida por segundos que parecieron horas. Carlos avanzaba, el agua a la cintura, el corazón en la boca. De repente, el potro dio un tirón y se soltó. Ana emergió tosiendo, agarrada a la crin del animal. Vendaval, sintiéndose libre, nadó hacia la orilla, arrastrando a Ana con él. Llegaron a tierra firme y se desplomaron en el lodo. El potro corrió hacia el pasto alto, a salvo. Ana quedó caída, respirando con dificultad, el vestido azul, ahora marrón y pesado, pegado al cuerpo. Carlos se arrojó a su lado, levantando su cabeza. «Ana, Ana, hábleme. Usted está loca, pudo haber muerto». Ana abrió los ojos. Estaban rojos, hinchados, pero brillaban con una dignidad feroz. «No soy ladrona, don Carlos. Puedo ser pobre, puedo no ser nadie, pero yo doy mi vida por lo que es correcto.
Yo salvé lo que es suyo. Yo nunca le robaría a usted. Sus palabras golpearon a Carlos con más fuerza que la tormenta. Él miró a aquella mujer empapada, temblando de frío, que acababa de arriesgar la vida por un animal suyo, incluso después de haber sido humillada y expulsada. La verdad no necesitaba nudos marineros o testigos. La verdad estaba allí, en el lodo, en sus ojos. Carlos la jaló hacia sus brazos, abrazándola con fuerza, intentando pasarle todo su calor. Lo sé, Ana, perdóname. Dios mío, perdóname, fui un tonto. Él la tomó en sus brazos. Era ligera, frágil, pero al mismo tiempo la criatura más fuerte que él jamás había conocido. «Vamos a casa», dijo él. «No puedo. Doña Ofelia ya no manda nada. Yo mando y yo la estoy llevando a casa». Carlos caminó de regreso a la casa grande, cargando a Ana en sus brazos, la lluvia lavando el lodo de sus cuerpos, pero no la vergüenza que él sentía de sí mismo. Cuando entraron en la cocina mojando todo el piso, las criadas gritaron de susto. Doña Ofelia apareció en lo alto de la escalera de servicio, sosteniendo un candelabro. Al ver a Carlos con Ana en los brazos, su rostro se contorsionó en una máscara de odio puro. «¿Qué significa esto?», gritó Ofelia. «¿Usted trae a esa rata mojada de nuevo adentro, después de que ella ha robado la memoria de su madre?» Carlos se detuvo. Él miró hacia arriba a la mujer que lo había criado y vio por primera vez su verdadera cara. «Cállese, Ofelia, prepare agua caliente y ropa seca, ahora. Yo no voy a servir a esa ladrona». Ofelia bajó un escalón desafiante. «Si usted insiste en esa locura, yo me voy y me llevo conmigo lo que sé». Carlos entrecerró los ojos. «¿Y qué sabe usted?». Ofelia sonrió, una sonrisa cruel y victoriosa. «¿Usted cree que ella apareció aquí por casualidad? ¿Cree que su tío la dejó aquí por caridad?». Ofelia bajó un escalón más, la voz bajando a un susurro venenoso que resonó en la cocina silenciosa. «Pregúntele a ella, don Carlos. Pregúntele a ella el nombre de su madre, o mejor, pregúntele por qué tiene la misma marca de nacimiento en el hombro que su padre tenía». «Din». El silencio que siguió fue absoluto. Ni la lluvia de afuera parecía atreverse a hacer ruido. Ana, en los brazos de Carlos, estremeció. Yo no sé de qué está hablando, señor. No tengo ninguna marca, solo una manchita de café con leche». Carlos miró a Ana. El vestido rasgado en el hombro revelaba la piel, y allí, pequeña y discreta, estaba una mancha marrón clara de forma irregular. La misma marca que su padre, el coronel Trinidad, tenía. La misma marca que Carlos no había heredado, pero que conocía bien. Carlos sintió que las piernas le flaqueaban. Él miró a Ofelia, que mantenía su sonrisa triunfante. «¿Qué está diciendo, Ofelia?». La voz de Carlos era un hilo. «Estoy diciendo, don Carlos, que usted está sosteniendo en sus brazos la prueba viviente de la traición de su padre. Esa niña no es una criada cualquiera. Ella es su hermana, la bastarda que su padre intentó esconder del mundo y que ahora regresó para robar lo que es suyo por derecho». El mundo giró alrededor de Carlos. Hermana, aquella muchacha por quien él comenzaba a sentir algo que iba mucho más allá de la gratitud, algo que hacía hervir su sangre, era su hermana. Ana miró a Carlos, los ojos muy abiertos de pavor. «No, no puede ser, señor. Yo no sabía». Ofelia soltó una carcajada seca. «La sangre no miente, don Carlos. Ahora la elección. O usted la expulsa de una vez y entierra ese secreto en el lodo de donde ella vino. O usted la acepta y mancha la memoria de su madre para siempre con la prueba de la infidelidad de su padre». Carlos miró a Ana, miró la marca, miró a Ofelia. Él estaba en un precipicio. De un lado, el amor naciente y la justicia. Del otro, la honra de la familia y la memoria de la madre que él tanto veneraba. Y en medio de todo eso, Ana, temblando de frío y de miedo,
Percibió que el agujero donde ella estaba era mucho más profundo de lo que imaginaba. Ella no era solo una criada rechazada, ella era el pecado viviente de la hacienda La Trinidad. El silencio que se abatió sobre la hacienda La Trinidad en los días siguientes no era de paz, sino de muerte. Era un silencio pesado, espeso, como la neblina que cubría el cafetal en las mañanas de invierno. Carlos andaba por los pasillos de la casa grande como un alma en pena. La revelación de doña Ofelia había sido un golpe de gracia en su corazón que apenas empezaba a cicatrizar. Hermana, la palabra resonaba en su mente a cada paso, a cada golpe del reloj de péndulo en el zaguán. La mujer por quien él había sentido una atracción avasalladora, la mujer cuya valentía lo había hecho querer vivir nuevamente, era sangre de su sangre. El horror de aquella posibilidad lo paralizaba. Sentía asco de sí mismo, de los sentimientos que había nutrido, de las miradas que había intercambiado. Ana, por su parte, había sido instalada nuevamente en el cuarto de huéspedes, pero ahora la puerta permanecía cerrada, no por una llave de metal, sino por la vergüenza. La fiebre la había atrapado la noche siguiente al rescate del potro. El frío del río y el shock emocional habían mermado su resistencia. Ella ardía en fiebre, delirando, llamando, a veces a la madre que nunca conoció, a veces a Carlos, pidiendo perdón por un pecado que ella ni siquiera sabía que existía. Doña Ofelia la cuidaba, o mejor dicho, la vigilaba. La ama de llaves entraba y salía del cuarto con palanganas de agua y paños, manteniendo una sonrisa satisfecha en sus labios finos. Para Ofelia, la enfermedad de Ana era providencial. Tal vez Dios estaba terminando el trabajo que ella había comenzado. «Beba, muchacha», decía Ofelia, forzando un té amargo garganta abajo de Ana. «Beba para limpiar esa mala sangre». Carlos evitaba el cuarto. Él no soportaba mirar a Ana y ver el pecado de su padre, y peor aún, el suyo propio. Él pasaba los días encerrado en la oficina del difunto coronel, hurgando en papeles, buscando cualquier cosa que confirmara o desmintiera la historia de Ofelia. Pero los registros eran vagos. Su padre había sido un hombre reservado. En la tercera noche, la fiebre de Ana empeoró. Sus gemidos atravesaban las paredes y llegaban a los oídos de Carlos como cuchillos. Él no aguantó. La humanidad en él habló más fuerte que la vergüenza. Él subió las escaleras y entró en el cuarto. El olor a alcanfor y enfermedad impregnaba el aire. Ana estaba pálida, sudando frío, los cabellos pegados a la frente. Ofelia estaba sentada en una silla mecedora, tejiendo, indiferente al sufrimiento. «¿Cómo está ella?», preguntó Carlos con voz ronca. «Está pagando sus pecados, señor», respondió Ofelia, sin levantar los ojos de las agujas. «La naturaleza cobra, la sangre débil no aguanta el embate». Carlos ignoró a la ama de llaves y se acercó a la cama. Tocó la frente de Ana. Estaba hirviendo. «Carlos», susurró Ana en un delirio, abriendo los ojos vidriosos. «No me deje ir. Yo no quería ser su hermana, yo quería ser suya». La frase murió en un suspiro doloroso. Carlos sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Retiró la mano bruscamente, como si se hubiera quemado. «Ofelia, llame al médico del pueblo ahora». «El doctor Alarcón no viene a esta hora con esta carretera llena de lodo. ¿Y para qué? ¿Para tratar a una bastarda? Deje que la naturaleza siga su curso. Don Carlos, es mejor para todos. Si ella se va, el secreto se va con ella». La frialdad de aquella mujer fue el detonante. Carlos agarró a Ofelia por el brazo, levantándola de la silla. «Usted habla de la muerte de ella como si fuera un alivio. ¿Dónde está su alma, mujer?» «Mi alma está limpia, señor. Yo protejo el nombre de los Trinidad hace 30 años. Usted es el que está ciego por esa cosita sucia». Carlos la soltó con asco. «Salga de aquí. Yo voy a cuidar de ella, y mañana, en cuanto el sol salga, iré al pueblo, no en busca del médico, sino en busca del padre Benito».
Él bautizó a todo el mundo en esta región. Si mi padre tuvo una hija bastarda, el padre lo sabe. El miedo pasó por los ojos de Ofelia, rápido como un rayo. Pero Carlos lo vio. El padre está viejo, chocheando. No recuerda ni el nombre de los santos, desdeñó ella, intentando recuperar la compostura. Ya veremos. Salga. Carlos pasó la noche velando a Ana. Él cambiaba las compresas frías, sostenía su mano cuando venían las pesadillas. Él rezaba. Por primera vez en años, Carlos rezaba de verdad. No pedía milagros, pedía la verdad. Señor, si es pecado amarla, arranque este sentimiento de mí, pero no la deje morir. Al amanecer, la fiebre cedió un poco. Ana dormía un sueño exhausto. Carlos montó su caballo y partió hacia el pueblo, dejando al viejo Tadeo de guardia en la puerta del cuarto de Ana, con órdenes expresas de no dejar entrar a Ofelia. La cabalgata hasta el pueblo fue frenética. Carlos llegó a la iglesia principal cubierto de lodo. El padre Benito, un señor de 80 años con la piel fina como papel, estaba en la sacristía puliendo un cáliz. «Padre», Carlos entró jadeante, «necesito que consulte los libros de bautismo ahora». El padre se ajustó las gafas, sorprendido. «Calma, hijo. ¿Qué aflicción es esa?» «Es sobre Ana, la muchacha que vive en mi hacienda. Ofelia dice que ella es hija de mi padre. Dice que ella tiene la marca de los Trinidad. Necesito saber la verdad, padre. Me estoy volviendo loco». El padre Benito frunció el ceño, deteniendo el movimiento de la franela sobre el cáliz. «Ana, la niña que trajo José el capataz». «¿José el capataz?» «No, su tío. Nada de eso». El padre suspiró dejando el cáliz. «Siéntese, Carlos. Sabía que este día llegaría. Ofelia, esa mujer tiene mucho veneno guardado». Carlos se sentó en el banco de madera, sintiendo que las piernas le temblaban. «¿Qué sabe usted?» «Yo bauticé a Ana y enterré a su padre y a su madre el mismo día. Una fiebre tifoidea se llevó a los dos. Su padre no era el coronel Trinidad, Carlos. Su padre era José, el capataz, que salvó la vida de su padre en una emboscada. ¿Recuerda?» Carlos recordó. Era una historia que su padre contaba siempre. José, el hombre que se arrojó frente a una bala para salvar al patrón. «¿Pero y la marca?», insistió Carlos. «Ofelia dijo que ella tiene la misma marca de nacimiento en el hombro que mi padre tenía». «Yo vi la marca, padre». El padre Benito sonrió tristemente. «Carlos, hijo mío, su padre no tenía marca de nacimiento. Aquello en su hombro era una cicatriz de quemadura, de un accidente con pólvora en la juventud. Ana tiene una mancha de nacimiento». «Sí, es común. Mucha gente tiene. Ofelia usó una coincidencia, o tal vez la ignorancia de su memoria infantil, para crear una mentira». Carlos sintió que el mundo giraba, pero esta vez, hacia el lado correcto. El peso de 1000 toneladas salió de su espalda. «Entonces, ella no es su hermana. No, Carlos, ella es hija de un héroe que murió por su familia. Su padre, el coronel, prometió criar a la niña como hija. Él la amaba mucho. Decía que ella era la luz que faltaba en la casa después de que usted se fue a estudiar fuera. Pero Ofelia estaba enamorada de su padre, Carlos, una pasión enfermiza y silenciosa. Ella veía en la pequeña Ana el amor que el coronel dedicaba a otra persona, aunque fuera un amor paternal. Cuando el coronel murió, Ofelia arrojó a la niña a la cocina e inventó esa historia de tío distante para humillarla. Y ahora inventó el parentesco para alejarlo a usted. Carlos se levantó. La furia que sentía ahora no era caliente, era fría, calculadora e implacable. «Gracias, padre. Usted acaba de salvar 2 vidas». La vuelta a la hacienda fue diferente. Carlos ya no sentía el cansancio ni el lodo. Sentía urgencia. Necesitaba llegar a Ana. Necesitaba pedirle perdón de rodillas.
Necesitaba decirle que la amaba, que ella era libre, que ella era suya si ella lo quería. Cuando él entró galopando al patio de la hacienda La Trinidad, el sol ya estaba alto. Saltó del caballo aún en movimiento y corrió hacia la casa. «¡Ofelia!», gritó él, su voz resonando como un trueno en el zaguán. La ama de llaves apareció en lo alto de la escalera con su postura rígida de siempre. Pero al ver el rostro de Carlos, algo en ella vaciló. Ella vio que él sabía. «¿Dónde está ella?», preguntó Carlos, subiendo los escalones de dos en dos. «En el cuarto, donde usted mandó, muriendo probablemente». Carlos se detuvo en el último escalón, quedando cara a cara con la mujer que había gobernado su vida y su casa con mano de hierro. «Se acabó, Ofelia. Hablé con el padre Benito. Sé lo de José. Sé lo de la cicatriz de mi padre. Lo sé todo». El rostro de Ofelia se puso blanco como la cera. La máscara cayó. Por primera vez el odio puro y sin filtros apareció en sus ojos. «Ese viejo maldito», siseó ella. «Usted le robó la infancia a ella. Usted la hizo comer sobras. Usted intentó destruir mi cordura. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio a una niña inocente?» «¿Inocente?». Ofelia gritó, perdiendo el control. «Ella le robó su amor, su padre. Él nunca me miró. Yo dediqué mi vida a esta casa, a él, y él solo tenía ojos para aquella hija de un capataz mugroso. Él iba a dejarle tierras a ella, Carlos. Él iba a adoptarla legalmente. Yo no podía permitir que la hacienda La Trinidad fuera dividida con una don nadie. La única don nadie aquí es usted, Ofelia, una don nadie de alma». Carlos dijo con una calma terrible: «Salga de mi casa ahora. No lleve nada, ninguna ropa. Salga con la ropa puesta exactamente como usted quería que Ana viviera. Usted no puede hacer eso. Yo tengo derechos. Usted tiene suerte de que no llame a la policía por falsedad ideológica y maltrato. Desaparezca de mi vista antes de que me olvide de que soy un caballero». Ofelia miró alrededor. Las otras criadas, que escuchaban todo escondidas, comenzaron a aparecer. Miradas de desprecio, de alivio, de venganza silenciosa. El imperio de Ofelia se había derrumbado. Ella bajó las escaleras con la cabeza erguida, pero con las manos temblorosas. Al pasar por la puerta principal, el viento golpeó fuerte, como si la propia casa la estuviera escupiendo. Carlos no esperó para verla desaparecer en el camino. Él corrió al cuarto de huéspedes. Ana abrió la puerta con estruendo. El cuarto estaba vacío, la cama estaba deshecha, la ventana estaba abierta, las cortinas balanceándose con el viento. Sobre la almohada, el vestido azul, aquel que él había comprado, aquel que simbolizaba el nuevo comienzo, estaba doblado cuidadosamente. Encima del vestido, un pedazo de papel de envolver escrito con una letra temblorosa e infantil, la letra de quien aprendió a escribir sola. Carlos tomó el papel, las manos temblando. «Don Carlos, no puedo ser su vergüenza. Usted fue la luz en mi oscuridad, pero no puedo apagar su luz con mi pecado. Doña Ofelia me dijo que si me quedaba, usted perdería el respeto de todos, que la marca en mi hombro es la marca de la traición. Me voy. No me busque. Deje que piensen que morí o huí. Es mi último regalo para usted, su libertad. Lo amo más que a mi propia vida. Ana». Carlos arrugó el papel contra el pecho, un grito de desespero atrapado en la garganta. «No, no, Ana. No hagas eso». Corrió hacia la ventana, miró el vasto horizonte de la hacienda, hacia los montes cerrados, hacia el camino sin fin. Ella estaba enferma, débil, con fiebre. No podía haber ido lejos. ¿Pero a dónde iría? Fue entonces que él recordó. Había un lugar que ella había mencionado una vez cuando miraban la hacienda desde la terraza. «La capilla antigua, señor, allá en lo alto del cerro. Mi madre decía que allí Dios escuchaba mejor a los pobres. La capilla de las ánimas, una ruina en el punto más alto y aislado de la propiedad». Carlos no pensó.
No llamó a nadie. Él saltó la ventana cayendo en el jardín y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida. El cielo comenzó a oscurecerse nuevamente, nubes pesadas formándose. «Aguanta, Ana», pensó él, el corazón latiendo al ritmo de sus pasos. «Aguanta solo un poco más. Voy por ti y esta vez nada nos separará». Pero mientras Carlos corría contra el tiempo, en la vieja capilla en ruinas, Ana estaba arrodillada ante un altar roto. La fiebre la hacía temblar violentamente. Ella sostenía un pequeño cuchillo de cocina que había llevado consigo, no para lastimar a nadie, sino porque Ofelia le había dicho que la única forma de limpiar la honra de la familia era que la mala sangre dejara de correr. La mente de Ana, turbada por la enfermedad y por las mentiras de Ofelia, veía en aquello un sacrificio de amor. «Perdóname, Señor», susurró ella, las lágrimas mezclándose con el sudor frío. «Yo solo quiero que él sea feliz». El sonido de cascos o pasos estaba lejos. El silencio de la capilla era absoluto. Ana cerró los ojos. ¿Llegaría Carlos a tiempo para impedir que la mentira hiciera su última y más terrible víctima? El viento aullaba alrededor de la capilla de las ánimas, como si 1000 lamentos antiguos hubieran despertado. Las paredes de piedra, ruinas de un tiempo olvidado, no ofrecían abrigo contra el frío cortante que invadía los huesos. Ana estaba caída delante del altar roto, la pequeña navaja de cocina tirada a su lado, escondida. Le había faltado el valor para el acto final, o tal vez en el fondo, la chispa de la vida aún luchaba contra la oscuridad de la mentira, pero el frío y la fiebre hacían el trabajo que la hoja no había hecho. Ella sintió el cuerpo adormecerse, las puntas de los dedos estaban moradas, la respiración era un silbido débil. En su mente delirante veía a la madre que nunca conoció extendiendo los brazos. «Venga, mi hija, venga a descansar. La carga es demasiado pesada». «Ya voy», susurró Ana, los labios agrietados apenas moviéndose. «Don Carlos, sea feliz». Fue en ese instante, en el umbral entre el aquí y el más allá, que un estruendo rompió el sonido de la tormenta. La vieja puerta de la capilla fue abierta de una patada. Una silueta surgió contra la luz de los relámpagos. Un hombre empapado, con el pecho jadeando de agotamiento, pero con la postura de un guerrero que desafía a la propia muerte. «¡Ana!». El grito de Carlos llenó la capilla más fuerte que el trueno. Corrió hasta el altar, cayendo de rodillas a su lado. Cuando tocó el rostro de Ana, sintió el hielo de la muerte acercándose. «¡No, no, no!». Carlos la jaló hacia sus brazos, apretándola contra su pecho mojado, intentando transferirle cada gota de su calor. «Despierte, Ana, por el amor de Dios, despierte». Ana abrió los ojos con dificultad. La visión estaba borrosa, pero ella reconoció su olor. Olor a lluvia, a tierra y a algo que ella solo podía llamar hogar. «Señor», murmuró ella, una lágrima resbalando. «Usted no debería estar aquí. El pecado, la marca». «No existe pecado, Ana». Carlos gritó, sujetando su rostro entre las manos, forzándola a mirarlo. «Es mentira, todo mentira de Ofelia. Usted no es mi hermana». La información tardó en penetrar en la mente febril de Ana. «¿Qué? Usted no es hija de mi padre. Usted es hija de José, el capataz que salvó su vida. La marca en su hombro es suya, solo suya. Mi padre no tenía ninguna marca, era una cicatriz. Ofelia inventó todo porque tenía envidia, porque mi padre la amaba como hija, pero nunca la amó a ella». Ana parpadeó, las lágrimas cálidas comenzando a lavar el terror de sus ojos. ¿Yo no soy sangre de su sangre? No, usted es sangre de héroe, Ana, y usted es la mujer que yo amo. ¿Escuchó? La amo, no como hermano, sino como hombre, y no voy a dejarla morir por una mentira. Carlos la levantó en sus brazos, ignorando el cansancio, ignorando el dolor en los músculos.
Él la cargó fuera de la capilla, hacia la tormenta que ahora parecía disminuir, como si la verdad hubiera calmado los cielos. Él la puso sobre su caballo y montó detrás de ella, protegiéndola con su cuerpo durante todo el camino de regreso. Cuando llegaron a la casa grande, la escena era otra. Ya no había el silencio de la muerte. Las ventanas estaban iluminadas. El viejo Tadeo y las otras criadas esperaban en la terraza con cobijas y agua caliente. Ofelia ya no estaba allí. Su sombra había sido desterrada para siempre. Carlos entró con Ana en los brazos y esta vez nadie miró con desprecio. Miraron con esperanza. «¡Cuiden de ella!», ordenó Carlos, su voz ahogada. «Cuiden de ella como si fuera la reina de esta casa, porque lo es». Los días que siguieron fueron de una lucha silenciosa. La neumonía intentó llevarse a Ana, pero el amor es un remedio poderoso. Carlos no se apartó de su lado. Él le leía, le sujetaba la mano, le contaba historias sobre su padre, historias que el padre Benito le había contado. Él le devolvió a Ana no solo la salud, sino su historia, su identidad. Cuando la fiebre finalmente cedió en una mañana de domingo soleada, Ana despertó y vio a Carlos durmiendo en el sillón al lado de la cama, sujetando su mano. Ella apretó sus dedos levemente. Carlos despertó sobresaltado. Al ver los ojos de Ana límpidos, sin la niebla de la enfermedad, él sonrió. Una sonrisa que iluminó el cuarto más que el sol de afuera. «Buenos días, mi valiente», dijo él. «Buenos días, Carlos», respondió ella. La barrera había caído. «Tengo algo para usted». Carlos sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había un anillo de diamantes, sino algo mucho más valioso, el rosario de nácar de su madre. «Ofelia intentó usar esto para destruirnos», dijo él, colocando el rosario en las manos de Ana. «Pero ahora quiero que sea el símbolo de nuestra unión. Mi madre estaría orgullosa de ver este rosario en las manos de la mujer que salvó a su hijo de la soledad». Ana besó el rosario y luego besó la mano de Carlos. «No tengo nada que darle, Carlos, solo mi vida. Su vida es todo lo que necesito». Ellos se besaron allí en aquel cuarto que había sido escenario de tanto dolor y ahora era la cuna de una nueva vida. Fue un beso suave, con sabor a promesa, a cura y a eternidad. El tiempo, mi gente, es el señor de la razón y el jardinero de los destinos. 5 años pasaron en la hacienda La Trinidad, y quien viera aquel lugar hoy no reconocería la tierra triste de antaño. Los cafetales estaban cargados, un mar verde y rojo que se extendía hasta el horizonte. El jardín de la casa grande, antes abandonado, ahora era una explosión de colores, cuidado personalmente por la señora de la casa. Ana estaba en la terraza observando la puesta de sol. Ella usaba un vestido de lino blanco, sencillo, pero elegante. Sus cabellos estaban sueltos, balanceándose con la brisa suave. Ella ya no tenía esa mirada asustada de animal acorralado. Sus ojos brillaban con la serenidad de quien sabe quién es y a dónde pertenece. «Ay, mamá, mamá». Un niño de 4 años, con cabellos negros como los de Carlos y ojos color miel como los de Ana, vino corriendo por el césped, sosteniendo un cachorrito. «Cuidado, José, no aprietes al cachorrito», rió Ana, agachándose para abrazar a su hijo. El pequeño José, nombrado en honor al abuelo héroe que él no conoció, era la alegría de la casa. Él tenía la energía de su padre y la dulzura de su madre. Carlos apareció justo detrás, viniendo del trabajo en el campo. Él ya no usaba trajes planchados de abogado de la ciudad. Usaba botas, pantalón de mezclilla y camisa de algodón. El sol había dorado su piel, y el trabajo en la tierra había fortalecido su cuerpo y su alma. Él se acercó y abrazó a Ana y a su hijo, formando un nudo que nadie, ni la mayor de las tormentas, podría desatar. El viejo Tadeo dijo que la cosecha de este año será la más grande de la historia, dijo Carlos besando la cabeza de Ana. Dios es bueno,
respondió ella. ¿Y Ofelia? Preguntó Carlos en un tono más bajo, como si el nombre fuera una sombra antigua. ¿Supo algo? Ana suspiró, mirando el horizonte. El padre Benito dijo que la vio en el pueblo vecino. Está viviendo de arrimada en un cuartito de atrás de la iglesia, sola, amargada. Dicen que habla sola, repitiendo que la hacienda es suya. Carlos negó con la cabeza. Su castigo es su propia compañía. Nosotros tenemos algo que ella nunca tuvo y nunca tendrá: paz. Ana se levantó y tomó la mano de su marido. Vamos a entrar. La cena está lista. Y hoy hice pan de elote, ese que tanto le gusta. Carlos sonrió, recordando la primera noche en la cocina, cuando un pan de elote y un gesto de bondad cambiaron el curso de sus vidas. Vamos. Tengo hambre. Hambre de vida. Entraron en la casa iluminada, donde la risa de un niño y el olor a comida caliente ahuyentaban cualquier fantasma del pasado. La hacienda La Trinidad ya no era un imperio de soledad, era un hogar. Y así, mis queridos amigos, termina la historia de Ana y Carlos. Una historia que comenzó con sobras y terminó con abundancia. Abundancia de amor, de verdad y de esperanza. ¿Y usted cree que el amor puede nacer de la desesperación? ¿Cree que por más oscura que sea la noche, la verdad siempre trae el amanecer? La historia de Ana nos enseña que nuestro origen no define nuestro destino. Lo que define quiénes somos es la valentía de amar y la fuerza para perdonar. Doña Ofelia creyó que podía controlar el destino con mentiras, pero olvidó que el amor verdadero es como el agua del río. Siempre encuentra un camino, por más piedras que existan en el lecho. Si esta historia tocó su corazón, si usted lloró, sonrió y anheló este final feliz, le pido con todo el cariño, deje su comentario aquí abajo. Cuénteme qué le pareció, de dónde es usted y si ya vivió un nuevo comienzo en su vida. No se olvide de suscribirse al canal Cuentos del Corazón y activar la campanita. Cada semana traemos historias que abrazan el alma y calientan el corazón. Comparta este video con quien necesite una palabra de fe hoy. Que Dios los bendiga y hasta la próxima historia. Porque aquí en Cuentos del Corazón, el final feliz es solo el comienzo de una nueva jornada.